El Vaticano no fue simplemente puesto ahí porque, según eso, descubrieron ahí la tumba de San Pedro, de ninguna manera. La tumba de San Pedro no está ahí para nada. Todo esto tiene que ver con líneas ley. Y el Vaticano está perfectamente alineado con las pirámides de Egipto y está perfectamente alineado con la Meca. Y si usted analiza, yo recuerdo que en 1999 estábamos haciendo un asalto de guerra espiritual en muchas naciones de la tierra, se llamaba Operación Dominio de la Reina, porque el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II, había decidido que para el año 2000 iba a nombrar a María corredentora con Jesús y parte de la Trinidad. Imagínense la abominación tan espantosa que esto significaba. Y entonces nosotros dijimos, bajo ninguna manera eso resultará. Y entonces hicimos tremendo ataque en el Vaticano para parar las obras del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra el Papa, tenemos lucha contra los poderes que controlan o controlaban al Papa en aquel momento. Y queríamos que la Iglesia Católica también ellos reciban la revelación de la salvación a través de Jesucristo. Entonces fuimos para allá y nos dimos cuenta de cómo estaban las líneas ley. Si usted ve la plaza de San Pedro, usted va a ver que está en forma del ojo de una cerradura, de las cerraduras antiguas. Desde luego las cerraduras de hoy tienen otra forma, pero las cerraduras antiguas eran como un círculo y luego la parte de abajo de la llave, y ahí se metía la llave. Y si usted analiza la plaza de San Pedro, usted va a ver esta misma forma en forma de llave, y en medio de este ojo está un obelisco. Entonces fuimos al Vaticano y encontramos, si usted ve la plaza de San Pedro, está el obelisco, y va a ver que hay como unos rayos que salen, y esto está marcando la dirección. Y si usted sigue la dirección de estos rayos que salen del obelisco de la plaza de San Pedro, usted va a ver que conecta con los grandes templos y los grandes megalitos de la tierra. ¿Será esto casualidad o será una inteligencia diabólica quien lo pensó de esta manera? Entonces yo recuerdo que cuando tomamos el Vaticano, el Señor nos dijo que estaba construido como una puerta. Y de hecho, ahora que empecemos a ver las formas de cómo se van formando puntos de poder dentro de las construcciones de las catedrales, el Señor nos dijo que tomáramos el Vaticano y que lo hiciéramos como una puerta. Que el obelisco se activaba, y esto es muy importante, porque las líneas ley se activan con el sol. Y entonces el Señor nos dijo que en el obelisco, cuando empezara el amanecer, la sombra del obelisco iba a proyectarse sobre la puerta de San Pedro, y cuando la sombra del obelisco tocara la puerta de la Basílica de San Pedro, en ese momento se iba a abrir el mundo espiritual en el Vaticano e íbamos a poder penetrarlo. Entonces estuvimos ahí desde las 4 de la mañana en oración, vimos la puerta terrible hacia el inframundo. Fue uno de los momentos más impresionantes de guerra espiritual que yo he vivido, porque vimos literalmente un hoyo gigantesco, y en este hoyo gigantesco había prisiones y prisiones y prisiones, y había un tremendo demonio que se llamaba el encarcelador. Y este encarcelador, cuando la gente llegaba al Vaticano, eran atrapados en este pozo y eran metidos en estas cárceles, y no solamente los que iban al Vaticano, sino que los que estaban conectados a través de las líneas ley. Entonces tenía este encarcelador. No es casualidad que cuando Pablo llegó a Roma, lo primero que le sucedió es que lo encarcelaron, porque Roma estaba gobernada por un encarcelador. Y vimos todas estas prisiones y vimos naciones enteras aprisionadas ahí, y cuando empezamos a orar, empezamos a ver cómo se abrían, vinieron miriadas de ángeles que entraron a esa gran fosa y empezaron a sacar a las almas, empezaron a abrir las prisiones, y yo vi claramente cómo salía México, cómo salía, veía millones de personas, y veía la bandera de México toda rasgada, toda podrida. Iban saliendo millones y millones y millones de personas, y hoy estamos viendo en la nación mexicana como estos millones de personas hoy
están viniendo y han venido ya a los pies de Jesucristo. Bueno, pero todo esto para decir que las líneas ley se activan a través de los rayos del sol. Por eso es tan importante en algunos de las pirámides el solsticio de invierno y el equinoccio de verano. En Chichén Itzá, por ejemplo, el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, cuando entra el sol perfectamente a través de un orificio, se manifiesta la serpiente de Kukulcán. Y igual nos estaba sucediendo aquí en el Vaticano. El Señor dijo, cuando la sombra empieza a extenderse. Así que estábamos todos atentos, viendo y esperando cuando la sombra empezase a crecer. El sol empezó a salir y empezó a crecer la sombra. Pero curiosamente no creció la sombra directamente sobre la puerta como yo estaba esperando, sino que empezó un poco hacia la izquierda. Y curiosamente, si usted está mirando la puerta de San Pedro, a la izquierda está la estatua de San Pedro con las llaves. Entonces la sombra primero creció sobre la sombra de San Pedro, y en ese momento yo vi cómo se abría un camino espiritual, y el Señor me dijo, corre, tienes segundos para correr y arrebatar las llaves de la potestad que está disfrazada obviamente en la imagen del supuesto San Pedro. Y yo corrí por esa línea espiritual formada por la sombra del obelisco, le arranqué las llaves a San Pedro, y en ese momento la sombra empezó, una vez que el día empezó a avanzar, la sombra empezó a enderezarse hasta que apuntó directamente a la puerta de entrada del Vaticano. En ese momento se abrieron las puertas físicas del Vaticano, entramos el equipo de guerra a tomar el interior de la Basílica de San Pedro y declarar que todas las mentiras, que todo el ocultismo que estaba ahí se venía abajo. Pero bueno, fue una gran guerra, una gran victoria. La victoria fue notoria, ya que María nunca fue dedicada como corredentora de Cristo, y tampoco fue nombrada como parte de la Trinidad o la Tetridad, como la quería llamar aquel Papa. Así que fue una guerra de gran victoria. El ejército de Dios pudo obstruir las líneas de comunicación, y pudimos obstruir las obras del diablo que surgen de lo profundo del infierno a través de estas puertas de poder, donde los diseños del diablo empiezan a ser diseñados y luego emergen sobre la tierra. Quiero recordarle que cuando Jesús nos llevó a orar para que uniésemos los diseños de Dios con los diseños de la tierra. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús viene a unir los cielos y la tierra, pero el diablo viene a unir el infierno con la tierra y el segundo cielo con la tierra, que obviamente es parte del infierno, el segundo cielo, o parte del reino de las tinieblas, como usted lo quiera llamar.